Hola, buenas noches. Notas Verdaderas, hoy por QM Noticias, como todas las semanas, les ofrece a quienes quieran mirarnos la oportunidad de conocer a distintos personajes de la vida cultural, política, social. Hoy los invito a que veamos este pequeño informe para saber con quién vamos a charlar acerca de la cultura, del teatro, de la sociedad de hoy, de la política, durante esta hora en Notas Verdaderas. Su atención, por favor. Se anunciará Sudaca 5M parece una obra sencilla cuando uno la empieza a leer y a trabajar, pero en realidad tiene una gran complejidad que hace que no sea fácil de definir un solo aspecto de la obra. Creo que trata de muchas cosas. Trata de la vida de las personas, por lo tanto, sencilla no puede ser. Creo que hay que derrumbar esta idea de felicidad, como nos la han vendido, para pensar en otra forma de construcción del amor. No te das cuenta de nada, por eso es que las cosas no te salen. Las cosas no te salen porque vos las haces mal, las haces mal, ¿entendés? Claro, vos porque no tenés el laburo que tengo yo, A mí me gustaría estar pelotudeando todo el día con el microscopio. Mira, querido, yo no estoy pelotudeando, estoy laburando, pero además me rompí el orto 6 años en la facultad mientras vos pelotudeabas con el criadero de chinchilla. Creo que los personajes no terminan de cerrar, están siempre en constante movimiento, por suerte, como está en constante movimiento la obra. Mariana, Sí. una carta. Me la entregó un jinete iba embosado hasta los ojos. Tuve miedo, soltó las bridas y se fue, volando hacia lo oscuro de la plazoleta. Las noticias que corren por su ciudad son oscuras y tristes. La gente encerrada en sus casas, soportando la represión de Fernando VII. Tenemos amor por las obras que hacemos, pero bueno, lo otro ya lo tienen que decir los compañeros. Y estamos con Omar Musa. Muchas gracias, Omar, por estar acá hoy con nosotros. No, gracias a vos, Nora, por invitarme a participar de este programa. Un placer. Bueno, esperemos. Esperemos. Esperemos, seamos optimistas. Decime, una larga trayectoria en la actuación, en la dirección y en la dramaturgia. Y empezaste en una época muy, digamos, terrible de la Argentina, Sí. el 76. ¿Cómo fue empezar y hacer teatro durante la dictadura militar? Bueno, en principio yo no tenía ninguna relación con el teatro. Me gustaba el cine, pero venía y vivía en un medio y en una familia muy humilde y nunca había tenido ¿Sos una de acá de La Plata? de Berisso, De Berisso. que tiene su historia. Sí. Pero no tenía ninguna relación con ninguna actividad artística. Militaba en un partido, Vanguardia Comunista, un partido que luego se llamó Partido de la Liberación, que todavía existe. Y
el proceso militar me encuentra justamente en eso, militando. En ese primer año, entre el 76 y el 77, este partido, que es un pequeño partido, se desbanda. Su militancia en esta zona era, salvo raras excepciones, casi universitaria. Eran los responsables. Y yo me encontraba militando junto con mi madre, que también participaba en este partido, trabajando con gente de Frigorífico Swift y del Barrio Obrero, otros lugares de la ciudad. El golpe, bueno, fue muy duro, obligó a todo el mundo a replegarse. Que tenías poco más de 20 años en ese Sí, momento. un poquito más de 20 años, 22 años. Okay. Me obligó particularmente, personalmente, a replegarme, a seguir militando de otra forma. Básicamente se habían cortado las relaciones con mis compañeros de militancia, y lo que hacía en ese momento era, junto a otras personas, ir buscando a personas que conocía o que tenía referencia, que supieran que hubieran desaparecido, que se los hubiera llevado el ejército o algún otro sector. Y bueno, eso hizo que empezara a aflorar en mí otra necesidad expresiva. Y así como de sorpresa, un día encuentro un cartel que dice: se enseña teatro, acá en La Plata, en un teatro que todavía existe, Teatro Rambla, que en aquel momento estaba en un sótano en la calle 3 y 60, y no sé cómo ni por qué, pero me decidí a entrar ahí. Hasta ese momento por ahí escribía algunas cosas que no tenían una definición muy concreta. ¿Qué era? Si era poesía, si eran otro tipo de textos. Bueno, pero ahí comenzó mi carrera y abracé una profesión que realmente nunca más abandoné y que amo profundamente. O sea que, en algún sentido, esa situación política del país tan terrible me permitió conocer otro aspecto de mí mismo. Y los primeros años sí fueron muy duros. ¿Dónde podían hacer teatro? Porque también, viniendo de una militancia de izquierda en ese momento en La Plata, en una de las ciudades más castigadas por el terrorismo de Estado, por la persecución, no debe haber sido sencillo, digamos, hacer obras con un discurso, con un contenido social o político, ¿no? Sí, era muy, muy difícil. De hecho, este primer curso que hice, en realidad, cuando empezamos a relajarnos y a conectarnos con las demás compañeras y compañeros, nos descubrimos todos, o casi todos, militantes políticos, ¿no? Hasta el año 79, digamos que estuve estudiando, fines del 78, no había subido a un escenario públicamente, salvo alguna muestra para amigos y familiares. Y mi primera actuación en realidad fue en San Nicolás, invitados por alguien de una dirección de cultura de San Nicolás. No recuerdo nada ya a esta altura del partido, pero esa fue la primera vez que subí a un escenario. En La Plata, entre el año 79 y 80, ya comencé una actividad prolongada y constante. Y sí, era muy difícil, había que elegir con mucho cuidado el material, pero por otro lado uno tenía ansias de mostrar en el escenario lo que sufría, lo que vivía, lo que sentía que estaba pasando. Claro, porque el arte siempre como que es esa válvula de escape o ese cable a tierra que permite anticipar muchas veces lo que sucede o hacer catarsis sobre las tragedias cotidianas, ¿no? De mucha gente. Exactamente, y eso fue un poco lo que nos pasaba en el contacto con el público, cuando después de la función podíamos quedarnos a charlar, cosa que tampoco era fácil. Lo que sentíamos era eso, empezábamos un ida y vuelta con la gente, donde lo que nos pasaba era que hacíamos catarsis uno con el otro, y fue uno de los momentos fundamentales del teatro en la ciudad, ¿no? Ahora, también cuando veíamos tus respuestas a la ficha técnica que propone Lucía, nuestra productora siempre,
veía que elegías como libro El Quijote, ¿no? Bueno, ¿por qué El Quijote? Y también escribiste, hiciste obras sobre Sí. ese texto. Bueno, como te decía hoy, yo provengo de una familia muy humilde, pero lo que nunca había faltado dentro de la casa eran libros. Mm. Y eh, mi madre era la que me transmitía esta idea de la lectura. De hecho, aprendí a leer mucho antes de entrar a la escuela primaria. Y, y fue la que la primera vez me hizo conocer una versión del Quijote muy pequeña en aquel momento. Y creo que me quedé enamorado. Primero no sabía por qué, simplemente me entretenía, me divertía a pesar El del lenguaje, lenguaje. además. Este, pero esas aventuras, la utopía, y con el tiempo creo que comencé a comprender ese amor un poco más racionalmente, ¿no? Y sentirlo como quizás la primer novela moderna, la más completa, con tantos lenguajes dentro de ese texto, con tantas posibilidades distintas, ¿no? Desde eh, lo, desde lo que sería la novela con sus personajes, la introducción, por ejemplo, de el escritor hablando de quién había escrito Sí. la novela, eh, cuestiones religiosas, reglamentarias, como ser un buen soldado. No sé, tiene tanto en su interior que creo que fue eso lo que me enamoró y que además lo fui descubriendo poco a poco y que sigo descubriendo todavía cada tanto. Agarro y abro en cualquier hoja para ver con qué me encuentro y me divierte mucho. Ahora, y en películas elegiste La Ciénaga, ¿no? Sí, Porque la de Lucrecia Martel, ¿no? sí, bueno, primero porque es una directora que me parece fantástica y que me parece una verdadera renovación dentro del lenguaje del cine. ¿Qué es lo que más te impacta del lenguaje de Lucrecia? Es esa forma tan eh, cotidiana, tradicional, pero a su vez revolucionaria, con sus imágenes de mostrar esa vida burguesa del norte argentino, que en realidad puede ubicarse en cualquier lado, pero está bien reflejada en su mundo. Eso, cuando pienso en la Ciénaga, pienso en esa pileta, en esa silla arrastrada, en esa primera imagen tan fuerte, esa decadencia, ese machismo, ese poder tan brutal en la forma en que se ejerce. Bueno, todo eso a mí, en la forma en que está mostrado por Lucrecia Martel, realmente me produce, me conmueve. Eso es lo que me pasa con todo su cine, ¿no? Pero La Ciénaga tiene eso, y además que es cuando la descubrí. Claro. Bueno, fue una de las primeras, Sí, si no la primera obra creo de que la Lucrecia. primera. Es muy llamativo porque Lucrecia Martel, viste que siempre dice que ella no hace un cine social, pero la verdad que cada una de sus películas es una pintura tan contundente y tan irrefutable Sí, de esto, ¿no? El machismo aparece todo el tiempo, muy sí, reflejado sí. como una de las cosas, ¿no? Sí, Ese sí, como poder, una de las tantas una de cosas, las ¿no? tantas cosas, pero ese poder arbitrario que nada, que designa la vida de millones, de miles de personas todo el Exactamente, y tiempo. además eso, ¿no? Esa forma brutal de mostrar las cosas casi sin querer, como... Casi con muy pocas palabras, Exacto, ¿no? ¿no? Eso es Eh, lo más llamativo Pensaba para... también en esa imagen de la muerte del niño que no se Claro, ve, del, claro. esas cosas que lo inconcluso. Muchas veces discutía con amigos míos que me decían, sí, pero no, esa película no tiene fin. Bueno, Sí, no es creo, un cine ¿no? fácil, no es un Exactamente. cine porque uno además tiene, lamentablemente tiene como, está formateado por ese cine básico, Sí, elemental sí, de acción y mayoritariamente, ¿no? Insoportable en muchos casos, que Sí, vos decís, ¿cómo totalmente. puede ser? Siempre digo que Estados Unidos tiene la terrible virtud de digamos, impulsar, por lo menos en el siglo XX, en lo que va del siglo XXI, las peores atrocidades, después
desclasificar documentos a los 25 años y mientras tanto hacerte películas y obligarte a comprar y ese cine con el cual sigue alimentando una industria fabulosa. Sí, una de las industrias más grandes. Más grandes, ¿no? Y donde se entraman toda clase de intereses, ¿no? Exactamente. Ahora, volviendo a la ficha, porque si no me voy por las ramas, cosa que tengo tendencia, volviendo a la ficha técnica, vos decías, me comentabas recién que militabas en Vanguardia Comunista. Y cuando elegís periodos históricos, elegís la Revolución Bolchevique y el peronismo, y el 17 de octubre. Exacto. ¿Cómo lográs esa síntesis? Porque por ahí ahora retrospectivamente se pueden encontrar, pero es complejo. Sí, no es tan fácil. Bueno, lo que pasa es que primero hay que asumir que el hecho político y el hecho personal, la vida, se entroncan continuamente, van y vienen, entonces las definiciones nunca son exactas ni tan racionales, ¿no? Desde el punto de vista de la necesidad de la utopía y por haber sido mi primera militancia, yo rescato al marxismo como la última y más grande filosofía política, creada por el hombre, quiero decir, no es algo natural, creada por un hombre además, pues creo que fue, primero estuvo el filósofo haciendo y luego se tomó eso como posibilidad de lucha, de utopía y de cambio. Por lo tanto, más allá de los fracasos, la Revolución de Octubre viene a significar todo lo que un hombre o un ser humano preocupado por el futuro de este mundo y de las personas quisiera. Pero también eso chocaba con una cuestión familiar. En mi experiencia familiar existió violencia de género. Después con el tiempo comprendí otras cosas y empecé a comprender la realidad familiar y social. Yo tenía serios problemas con mi padre, que era alcohólico y que era una persona, a su vez era un trabajador, pero un trabajador que había comenzado su vida de trabajo a los 6 años, en medio de la miseria, cosa que sí no entendí en ese momento. Entonces, lo que me pasó en mi adolescencia fue que en algún sentido yo odiaba todo lo que mi padre podía querer y entre esas cosas estaba el peronismo. Pero bueno, creo que eso es algo que pude superar con el tiempo, por eso digo que lo personal y lo político se mezclan. Y la experiencia que pude conocer a nivel mundial, la experiencia que pude conocer a nivel personal sobre la política, sobre el marxismo, sobre los partidos, porque tenemos que hablar en hechos, en personas y hechos concretos, ¿no? Hablamos de partidos y de personas. Me hizo dudar de la experiencia, las masacres que también se vivieron en otros lugares del mundo bajo el nombre del comunismo también me hicieron dudar. Y entonces ahí en esa mezcla aflora nuestro 17 de octubre y aflora el peronismo como una posibilidad concreta de transformación dentro de un país. O sea que mi corazón está repartido. Es marxista en cuanto a la necesidad de apostar y creer en un mundo distinto, pero en el hecho concreto de la discusión política hoy, aquí y ahora, se siente peronista, ¿no? Omar es un referente en la ciudad de La Plata, y no solo en la ciudad, sino en todo lo que implica el teatro en la provincia de Buenos Aires, docente además de teatro, y bueno, por eso quería saber cómo ves hoy el teatro y qué está pasando hoy con el teatro, que vos has recorrido mucho la provincia y ves la realidad de lo que sucede. Bueno, La Plata es una ciudad que tiene un gran movimiento cultural en general, musical, por ejemplo. Creo que hoy en día musicalmente es el lugar donde se revelan todos los nuevos movimientos. Y a nivel teatral es impactante también. Bueno, un poco pasa también en Buenos Aires, ¿no? Son esas ciudades que tienen una
inmensa producción teatral. Nuestra ciudad cuenta con alrededor de 60 grupos de teatro estables y elencos que se forman para determinadas obras. Si uno abre la agenda del fin de semana va a ver que es notable la cantidad de obras que se ofrecen continuamente. Faltan espacios incluso para la cantidad de trabajo que hay. O sea, muchas veces tenemos producciones y tenemos que esperar porque no tenemos dónde llevarlas a escena. Hay un choque quizás, eso también es algo generalizado, que pasa entre lo que se produce y la cantidad de gente que lo ve, ¿no? Eso también es algo que se vive en el resto del país. Pero ahí que has visto una disminución en la cantidad de espectadores, o porque este florecimiento del teatro, si bien es como una impronta que caracteriza a las grandes ciudades de la Argentina, ha tenido en los últimos años un desarrollo muy grande. Y lo que han dicho muchas veces los productores teatrales, grandes o chicos, es que ha habido una disminución en la cantidad de gente que va por una cuestión de costos. Sí, también. totalmente. Acá también se nota, sí. Se nota muchísimo en los últimos tiempos. De hecho, te das cuenta, yo por ejemplo, yo estoy en varios grupos de teatro, al menos en 4, trabajando en forma constante. Por suerte me soportan. Y con uno de estos grupos, la Barraca Teatro, organizamos un festival de teatro provincial. Y a su vez participo de festivales que organizan otros compañeros y compañeras. Y es notable ver la diferencia cuando la función es con una entrada libre y gratuita a cuando alguien tiene que pagar una entrada, ¿no? Notablemente distinta. Yo diría incluso que en este momento casi hay la misma media de espectadores que cuando comencé a hacer teatro. Y ha cambiado notablemente la cantidad, como decíamos recién, de grupos y de obras de teatro que se ponen en escena. En aquella época uno podía hacer trabajar de jueves a domingo o de viernes a domingo en nuestra ciudad. Hoy en día es impensable hacer más de una función por fin de semana, claro. por semana. Exacto. Así que, digamos, se nota mucho y desde lo económico el peso es muy grande. En nuestro festival, nosotros organizamos en el mes de mayo un festival en un sitio de La Plata, Estación Provincial, que está en un barrio muy parecido a lo que es San Telmo en Buenos Aires, una estación de trenes cerrada por Frondizi en el 62, y miles de personas circularon en 4 días viendo teatro, y después, pero eso era entrada libre y gratuita, o a la gorra. Pero después cuando vos ves las medias en lo que es el teatro común de todos los fines de semana, donde se cobra una entrada y no, digamos, tener 40 personas en una sala es tener mucha gente. Ahora, cuando pones en escena una obra, ¿qué es lo que querés transmitir? ¿Cómo decidís qué obra, si no la escribís vos, poner en escena y qué le querés contar a la gente? Bueno, hay como 2 o 3 ejes que me atraviesan y siempre igual discutimos con cada grupo esto que vamos a poner en escena. Tengo la suerte de que, digo la suerte, espero que nadie se enoje, de que en todos los grupos de trabajo en que estoy son mayoritariamente femeninos. Trabajo mucho con mujeres, una mayoría inmensa. Son personas muy sensibles, muy honestas arriba y abajo del escenario, muy trabajadoras y muy talentosas. Por supuesto que eso ya genera una determinada forma y una determinada idea de lo que se quiere encarar. No es que no trabaje con compañeros, también lo hago, pero básicamente trabajo con mujeres. Y estos 2 o 3 ejes que atraviesan mi vida en particular, uno tiene que ver justamente con la dictadura, con las injusticias, con el poder, y los otros tienen que ver
justamente con la idea del poder a través del machismo, cómo poder mostrar también lo que sufre la mujer a partir quizás, bueno, de esta primer arribo al problema que tuve a través de mi propia familia, ¿no? Pero eso me marcó también para toda la vida. Así que mucho de lo que trabajo circula por estas dos o por estos 2 o 3 ejes: la injusticia, el poder, el machismo, la mujer, porque no podemos hablar solo de, o no me interesa hablar solo de la mujer desde la victimización, sino todo lo contrario, de lo que la mujer produce, hace y lleva adelante. Así que a la hora de elegir, discutimos bien de base, bien en asamblea. Cuando notamos que podemos hacer nosotros la dramaturgia, comenzamos un trabajo de investigación sobre lo que queremos mostrar. Empezamos a escribir, a ensayar, a producir, a reescribir y bueno, así es como salen, como salen a la vida estos trabajos, ¿no? Ahora, cuando se habla de los actores, muchas veces se habla la fantasía de los famosos, ¿no? Los que aparecen frecuentemente, las estrellas. Las estrellas. Pero hay una masa inmensa de actores que digamos, que es una actividad, una profesión, un oficio, no sé cómo denominarlo, que depende mucho, que tiene altibajos permanentes y en el cual sostener la vida cotidiana es muy complejo. Durante los últimos años se sancionó en la Argentina una ley del actor, que ha tenido muchas críticas y muchos inconvenientes. ¿Cómo ves vos esa? Porque además hubo rechazo de parte de la propia Asociación de Actores en cuanto a la forma en la que se reglamentó esa ley y también rechazos de los empresarios que en un momento habían apoyado y que después también se quejaron. Hoy en día, ¿qué pasa con esa ley y con la posibilidad de que el actor tenga una jubilación y aportes en una carrera tan irregular, ¿no? Exacto. Bueno, desde el punto de vista de lo que fue la ley, diría que hoy en día esa ley está muerta y enterrada, porque no se ha terminado de reglamentar, no se haya puesto en práctica. La llegada de este nuevo gobierno hizo que se detuviera y incluso se atrasara, se volviera atrás en el tiempo, con esta ley en particular y con todo lo que es el movimiento teatral y artístico en general, ¿no? O sea que hoy estamos como antes. Como cuando vinimos de España. Como cuando vinimos de España, o peor que antes. Por supuesto que entre los empresarios generó rechazo, porque los empresarios no se quieren hacer cargo de que esto es un trabajo. Más allá de que sea una vocación, bueno, eso los docentes, por ejemplo, saben mucho de eso, ¿no? De que los empúen o los quieran arrastrar con el tema de la vocación. Sí, esta también es una vocación, como muchas otras, pero uno tiene que vivir de su trabajo. Los empresarios, en un momento, algunos de ellos parecía que estaban de acuerdo con la ley. Creo que la mayoría de ellos, tras bambalinas, reconocen que es necesario, pero claro, todos se quejan porque el negocio va mal, por decirlo de alguna manera. Y ha generado rechazo, y bueno, como decíamos recién, este cambio de gobierno aprovechó toda esa situación para dejar la ley en stand-by. Yo creo que es necesaria una ley, porque creo que no puede ser que el actor no pueda jubilarse o que tenga que jubilarse a través de, como pasaba en otros momentos, de una caja amiga, por decir de alguna forma. No sé, la caja de empleados de comercio o alguna otra caja. Así que creo que tenemos que seguir luchando por eso. Desde el gremio se está luchando por que se reconozca en todo el país, tanto hacia nivel municipal, provincial y nacional, al actor como un trabajador. Entonces eso haría que la relación con el Estado fuera de empleado y empleador y poder lograr esa famosa
ese famoso reconocimiento, digo, y poder llegar a una jubilación, pero también poder llegar a ser reconocido como empleado con los otros derechos que esto implica, ¿no? Hoy en día prácticamente no tenemos ningún derecho. Y son monotributistas en somos general. monotributistas, en general es así, sí. Y esto no solo los empresarios privados, sino también para el Estado. Eso también corre para el Estado, digamos, la mayoría de los lugares donde uno trabaja tiene que hacer una boleta por su trabajo, una factura, por lo tanto uno es un monotributista, no tiene derechos, no tiene obra social, no tiene reconocimiento como trabajador, no tiene nadie que pueda discutir sus paritarias dentro del Estado. O sea que es una relación compleja la que tenemos como trabajadores. Nosotros seríamos, siempre lo decimos, el futuro de la mayoría de los trabajadores argentinos si, por ejemplo, la reforma laboral siguiera adelante, ¿no? Claro, es decir, desprotegidos absolutamente. Absolutamente desprotegidos. Ahora, también ha habido durante, bueno, como ha sucedido en los últimos años en la Argentina y queda cada día más en evidencia, la Asociación Argentina de Actores ha tenido definiciones políticas muy claras, muy concretas, y esto también ha generado rupturas dentro de la propia Asociación Argentina de Actores y con algunos que fueron referentes en épocas más que difíciles de la Argentina, y un caso creo que paradigmático es el de Luis Brandoni, ¿no? Que ahora leía ayer justamente, marcó sus críticas porque la Asociación Argentina de Actores se había solidarizado con Víctor Hugo Morales a raíz del despido en C5N. ¿Cómo analizás esa situación de, bueno, una asociación gremial tiene el derecho, el deber, si querés, de pronunciarse ante hechos que considera que ponen en tela de juicio los derechos sociales, o tiene que circunscribirse a los reclamos puntuales de los actores? No, un gremio es parte activa del conjunto de la sociedad, por lo tanto tiene el derecho y también la obligación de expresarse en todos los casos acerca de la política social, económica, gremial, cultural de un país. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con que el gremio se exprese en todos los casos. Ha sido criticado por expresarse por Santiago Maldonado y su desaparición y por el tratamiento de lo que es ese delito que todavía no está castigado ni resuelto. Ahora es criticado por personas como Luis Brandoni acerca de lo que ha pasado con Víctor Hugo Morales y con muchas otras compañeras y compañeros en el campo de la cultura, del periodismo y de otros sectores de los trabajadores. Para mí es eso, para mí, digamos, un gremio no tiene que estar circunscripto a su realidad, no está viviendo en una burbuja, sino que tiene que hacerse cargo de todo lo que pasa en nuestro país. Yo comparto y adhiero, pero así no compartiera lo que dijera la dirigencia de cada momento, sí adhiero a que se exprese públicamente sobre la problemática que sucede en un país a todo momento, ¿no? En el caso, además, de Luis Brandoni me sorprende, me sorprende a los extremos a los que se puede llegar cuando se defiende una política como esta. No lo entiendo, honestamente. Si bien yo, digamos, dentro de lo que es el gremio a nivel nacional, puedo ser un ilustre desconocido, tuve ocasión de discutir en muchas asambleas con él y con otros compañeros, pero nunca había visto la defensa de estas ideas, porque a veces una cosa es discutir acerca de políticas gremiales en una asamblea y otra es escuchar que se defiende una política a nivel nacional que está avalando la represión, que está avalando el castigo a los trabajadores y al pueblo, que está avalando la desaparición forzada de personas, la cárcel, como es el caso de Milagro Sala y de tantas otras compañeras y compañeros. Entonces, realmente eso sí me sorprende, me molesta y lo considero una traición. Lo considero una traición a nuestro gremio y también una traición al pueblo, ¿no?
Ahora, a veces, creo que muchas veces, no en el caso de Brandoni, que fue un militante gremial y perseguido incluso por la dictadura, quizás por eso el contraste que uno ve y que llama más la atención, siendo benévolo con el análisis. Ahora, también lo que uno ve es que hay como los actores más consagrados, este nivel de estrellas, viven en ese mundo de glamour y donde los posicionamientos políticos que implican, en definitiva, un pararse desde un lugar, mirar la realidad desde un lugar y por lo tanto confrontar, y ven la confrontación como un lugar al que no pertenecen, que molesta, es lo que prima, y cuando cuando hay algunas estrellas que se pronuncian en ese sentido contrario, pasan a ser demonizados también o cuestionados, ¿no? Qué difícil esa convivencia, esa exposición del actor, del artista, como expresión de lo popular y al mismo tiempo que tome posición y de pronto pasa a ser cuestionado no por su calidad como profesional, sino por su forma de pensar, ¿no? Exacto, es difícil porque hay como dos, no sé si son exclusivamente posiciones, pero digo, como dos grandes formas de desarrollar nuestra tarea y otras afines. Pasa con la música y con otros sectores. Por un lado está el teatro independiente, que a veces es elegido, digamos, ideológicamente, es elegido como forma de pararse frente a la vida y frente al mundo. A veces es también no elegido, sino que otros sectores no tienen más remedio que pertenecer al teatro independiente, ¿no? Porque recién comienzan, porque viven en lugares donde no hay un desarrollo muy grande o no se dan las condiciones, y se mantiene siempre dentro de ese margen. Pero el otro eje es la industria, y la industria evidentemente tiene sus requerimientos, y en la medida que más se avanza y se elige esa forma, más allá de que obviamente reconocemos que cada persona que llega, por algo llega y tiene sus condiciones artísticas, su llegada al público, su llegada a la gente. A veces hay artistas que hay un público que no los ha visto, que no ha podido apreciarlos en persona y sin embargo son queridos por la gente. Digo, pero esa industria hace que uno tenga que comportarse de una determinada manera, moverse dentro de determinados carriles, dentro de lo que es su vida pública, y cuando esa persona se cree eso y entonces empieza a funcionar de acuerdo a lo que le piden o de acuerdo a lo que necesita para mantener su imagen dentro de la estructura industrial de la cultura, bueno, pasan estas cosas. La mayoría se mantiene al margen, como si no fueran parte de nuestra vida social y política, no se comprometen con nada, sus respuestas van a estar siempre ubicadas dentro de lo normal, de lo lógico, y aquellas personas que se animan, que han podido llegar a un espacio donde son parte de la industria cultural, pero no dejan de ser lo que son, de tener sus ideas y de expresarlas públicamente, bueno, corren ese riesgo, ¿no? Ha pasado mucho y ha sido muy triste ver cómo determinadas figuras han sido castigadas, denostadas, demonizadas, perseguidas, y de hecho sigue pasando todavía en otros sectores que vemos como funciona este sistema de trolls que van criticando y castigando públicamente a través de las redes a aquellos que se animan a decir algo, a defender sus ideas o a apoyar una situación crítica o a decir algo acerca de la realidad que vivimos, ¿no? Y bueno, para saber qué estás haciendo ahora, y decías antes que pertenecías a 4 grupos de teatro. 4, 5, ya ni sé cuántos. Es una diversidad más que optimista en este contexto, ¿no? Sí, es como que siempre pensé eso, que digamos hay que enfrentar la vida con prepotencia de trabajo, hay que estar ahí y bueno, que la vida es efímera, como charlábamos hace un ratito. Que uno no sabe en qué momento va a partir de ella y por lo tanto yo particularmente siento que tengo que estar siempre haciendo algo, expresando lo que quiero, lo que deseo,
y bueno, es lo que trato. Estoy trabajando con el grupo Barataria, que es el más viejo de todos, de los que participo, y estoy con mi compañera de la vida, con Nina Rapp, una excelente directora y una pianista exquisita. Con ella hacemos varios trabajos con algunos cantantes, encaramos distintos textos y con ella he llevado adelante una de las obras de las que he escrito y que más me han conmovido, porque como no trabajé en ella pude verla, que es sobre la vida de Juana Zurduy, una obra que además tuvo la posibilidad de recorrer todo el país a través del Ministerio de Defensa cuando estaba en él Nilda Garré. Una obra. Ahora no te vería. No, creo que ahora no duraría no duraría ni un minuto libre con esa obra. A partir de un trabajo que organizó en La Plata hace ya unos años Lito Cruz, que llamó a 12 grupos de teatro platense a escribir, dirigir y poner en escena una obra. Bueno, fui seleccionado con mi grupo para eso y esa obra todavía y cada tanto se presenta. ¿Cómo Después, se llama esa obra? Juana Zurduy. Juana Zurduy, directo. Sí. Después estoy trabajando con un grupo que se llama Ciruelas a partir del 2011, y nuestra primera obra fue La Edad de la Ciruela de Aristides Vargas. Allí estoy con Soledad Ubiña, con Joana Lescano, con Mayra Benito Rebollo, con Silvia Cerricho, que nos ayuda mucho, y en este momento con otros dos compañeros, Alexis Palacios y Emilio Guevara, haciendo una obra que se llama Dos Mundos para Ana y que trata de una forma simbólica y poética de la desaparición, en este caso, de una chica. Después estoy trabajando con la Barraca Teatro, organizando el segundo festival En Ti. En este momento con ninguna puesta en escena. Pero estás por estrenar. Estoy, ahora te cuento, porque con este grupo que conformamos con dos compañeras, pero dos compañeras que recién acaban de parir, una un nene, otra una nena, así que estamos en un impas creativo, solamente preparando el festival. A las dos les mando un abrazo enorme. Después estoy con un grupo de danza teatro, en realidad de danza, y yo haciendo, no voy a decir danza, sino movimiento, que se llama Danza Acción, con una obra llamada La Cima, y después con el último grupo que estoy, se llama La Llave, lo dirige Analía Aristegui, y ahí estamos en este momento preparando un trabajo que vamos a estrenar en diciembre, sobre aspectos de la vida de Frida Kahlo y de Julio Cortázar, así que estamos ahí jugando con esos dos personajes, mezclándolos, y va a ser un espectáculo que intentaremos trabajar el año que viene con escuelas secundarias de la ciudad y de la provincia. Ah, bueno, más que interesante. Sí, divertido. ¿Ya sí. trabajaste con escuelas? Sí, mucho a lo largo de toda mi vida. Llevo muchos años haciendo teatro infantil o teatro para adolescentes o simplemente teatro, Claro. no vamos a ponerle un rótulo, pero que pudimos llevar. En el caso de La Barraca, por ejemplo, presentamos durante el 2014 y 2015 a través de la Comedia de la Provincia, presentamos Mariana Pineda en escuelas secundarias y en cárceles de la provincia. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la reacción de los adolescentes por un lado y de los presos por otro, ¿no? Muy interesante. Los adolescentes son muy participativos y eso a mí me divierte mucho y siempre me deja en acción, siempre me deja alerta porque hay que trabajar mucho para eso, pero les sorprendía. Generalmente cuando vamos ellos ya hacen algún trabajo con sus docentes y se sorprendían igual por el nivel de crueldad que muestra Mariana Pineda, su vida y su muerte, y siempre teníamos charlas muy interesantes al finalizar, pero con los presos fue una experiencia única, ¿no? Ver
que los presos vean reflejado en una mujer que va a morir ajusticiada, en ese caso con el garrote vil, y vean su propia experiencia reflejada de alguna forma, producía cuestiones muy conmovedoras, ¿no? O sea, reconocer o rever eso que ellos estaban viviendo a través de lo que ven en otra persona les producía mucha emoción, los conmovía enormemente. A nosotros nos producía casi una falta de respeto o cierta vergüenza entrar a un lugar con una cárcel de juguete, con unas rejas de caño y decir, ¿está bien o mal representar esto acá adentro? Realmente fue una experiencia única y muy, muy buena, un intercambio muy particular. Trabajamos mucho con adolescentes que, digamos, no les llaman cárceles, pero bueno, son regímenes muy particulares, muy especiales. Y cuando uno puede tener ese trato de persona a persona, es tan distinto todo, ¿no? Cuando uno puede comprender también que la realidad social es la que empuja muchas veces a que estos adolescentes estén encerrados y no pudiendo vivir y disfrutar de la vida, no pudiendo haber tenido antes de llegar ahí una vida con todas las necesidades cubiertas. Bueno, es realmente fuerte y es como para rehacer nuestros propios aprendizajes, ¿no? Como para seguir creciendo en función de eso. ¿De qué estás harto en esta Argentina de hoy? Ese suspiro. Sí, yo no soy de demonizar a los gobiernos, sino de tratar de ver por qué llegan, ¿no? Porque nadie llega ahí por casualidad. Si tuviera que decir de qué estoy harto, y yo diría, estoy harto de esa clase media que no es capaz de verse a sí misma, que no es capaz de elegir el rumbo de la libertad, de la buena vida, de la justicia, del amor, de pensar que el otro es un ser humano y de tenerlo en cuenta, de tenerlo primero ahí, como también reconocerse, o especialmente reconocerse uno mismo en el otro. Eso realmente me produce hartazgo y me da mucha, mucha pena. ¿Y qué te gusta de este país? Creo que si uno toma la experiencia de este país con respecto a otros, lo que me gusta es que a pesar de los retrocesos siempre hay lucha de por medio, que acá, digamos, todo lo que se ha ganado siempre en la calle, que hemos tenido una experiencia anarquista, socialista, comunista y peronista de gremios que han luchado. Eso me gusta. Hoy voy a tener que poner eso entre comillas quizás, pero sé que los gremios van a seguir luchando y la gente va a seguir luchando. Eso es lo que más me conmueve, ¿no? Pasar por los lugares y decir, bueno, acá se luchó y acá se lucha. Y bueno, y mantener esa utopía. ¿Y qué te preocupa? Y me preocupa el futuro. Me preocupa porque más allá de que podamos salir, bueno, tengo 6 nietas, un nieto y 2 bisnietas. Una bisnieta, Emma, y un bisnieto, León. Me preocupa su futuro como el de todos, porque esto, más allá de que podamos salir de este brete actual, más allá de que podamos despojarnos nuevamente de este flagelo neoliberal, lo que va a quedar va a ser un campo devastado. Me da la impresión por todo lo que está pasando en este momento, por todo lo que se están llevando puesto por delante, por todos los derechos que nos están quitando. Entonces, es un panorama poco alentador, ¿no? ¿Y en la dirigencia política qué esperarías, qué te defrauda, qué te entusiasma o qué te esperanza? Vamos a ponerlo desde el lado positivo. Sí. Lo que me gusta es que se empiece a separar la paja del trigo.
Todos los partidos tienen dentro suyo sectores más de derecha, más de izquierda. Yo creo que en el caso del peronismo, en quien yo he puesto mi confianza, y por supuesto que quiero y admiro a los compañeras y compañeros que luchan desde otros lugares, como la izquierda, como el FIT, que está creciendo y que ha puesto todo de sí mismo y en algunos lugares está alcanzando una gran representatividad, que luchan en la calle todos los días. Mi confianza está puesta en sectores del peronismo y creo que este es el momento de purificar un poco esa situación y de volver a armar este tronco basado en el eje de los trabajadores, de volver a plantearse nuevas ideas y de seguir luchando por las ideas básicas que siempre movió al peronismo, que es soberanía, justicia social, libertad. Eso. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Omar Musa, muchísimas gracias. Por esta charla. Gracias a vos, que para mí es un placer. Sos una persona que admiro y que quiero desde la lejanía. Bueno, gracias por este mimo inesperado. Y nos vemos nosotros la próxima semana en Notas Verdaderas.